Por cada civil israelí inocente regresado, cientos de terroristas palestinos condenados fueron liberados de prisiones israelíes. 1.968 prisioneros palestinos salieron en autobuses con destino a Cisjordania y Gaza, incluyendo a 250 prisioneros de seguridad que cumplían una o más cadenas perpetuas por ataques mortales contra israelíes. Uno de los palestinos liberados es Yad Hassan Hussein Fatafta, quien atacó brutalmente a Tal Hartum y a su amiga Cristina Lukin con un machete en 2010, matando a Cristina y apuñalando a Tal 18 veces hasta que Tal fingió estar muerta para salvar su propia vida. Ahora nos acompaña esa sobreviviente, Tal Hartuf. Tal, antes de hablar de las noticias de esta semana, primero llévame al ataque de hace 15 años. Ibas a pasar un lindo sábado en una excursión cerca de Jerusalén con tu amiga Cristina. Cuéntame qué pasó. Está bien, haré esta parte brevemente porque en los últimos días se ha vuelto cada vez más difícil recordarlo. Pero sí, yo trabajaba como guía turística y estaba llevando a mi amiga, una cristiana estadounidense, por el Shvil Israel en el, ¿cómo se dice?, Sendero Nacional. Y fuimos atacadas por detrás por dos terroristas palestinos y nos mantuvieron amenazadas con un machete durante media hora. Luego nos ataron las manos detrás de la espalda y nos amordazaron, nos pusieron de rodillas y dijeron eso de Alá Akbar. Y empezaron a golpearnos con esos machetes. Y yo estoy de lado, tirada en el suelo, y él, ya sabes, simplemente está clavándome eso. Y puedo escuchar cómo crujen mis huesos. Y lo único que supe hacer fue hacerme la muerta. Y tomé una decisión muy difícil para salvar mi vida. Mantuve los ojos abiertos como si estuviera muerta. Y vi cómo despedazaban a mi amiga frente a mí como si fuera un pepino. Y después, como dijiste, 18 puñaladas, es decir, poco, pero se fueron. Y de alguna manera solo quería levantarme y morir cerca de donde estacioné el auto para que la policía pudiera encontrar mi cuerpo. Tras una gran lucha, logré ponerme de pie, amordazada, atada y descalza. Caminé más de una milla y tenía 18 heridas de machete, más de 30 huesos rotos, costillas fracturadas, esternón aplastado, un pulmón colapsado, hombro dislocado, astillas en los pulmones y el diafragma cortado. Y debido a que corté a uno muy levemente con una navaja, su sangre quedó en mi manga y la policía los detuvo. Y cuando estaba en la corte, cuando tuve el juicio con ellos, 11 meses después, recuerdo que el juez los miró y les dijo, ¿pero por qué asesinaron a una cristiana estadounidense? Y ellos se rieron entre dientes, ya sabes, como dos niños pequeños, y dijeron, oh, pensamos que era judía, y fueron sentenciados. Y uno de estos salvajes ya fue liberado. Tal, por más difícil que sea escuchar estos detalles, solo puedo imaginar lo difícil que es para ti compartirlos, especialmente considerando las noticias de esta semana. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente cuando supiste que tu terrorista iba a ser liberado? ¿Cómo te enteraste en primer lugar? Bueno, gracias por preguntarme eso, porque estoy sufriendo mucho emocionalmente por esto. Estaba viendo tu artículo anterior, fue muy hermoso sobre los rehenes que regresaban a casa. Uno de los padres dijo, nuestros corazones rotos ahora están completos. Y pensé, eso es muy interesante porque mi corazón está roto de nuevo. ¿Y cómo me enteré? Me enteré en Google. Quiero decir, sé que tienes una audiencia muy amplia y puedo ser una persona muy comprensiva con las cosas pequeñas. No lo he hecho, nadie me avisó, tampoco he recibido llamadas de funcionarios del gobierno. Eso me parece indignante y doloroso. Y realmente aliviaría mi dolor si alguien pudiera simplemente llamarme. Y por supuesto lo que pasó cuando me enteré por mi cuenta es que, claro, yo simplemente asumí que los estadounidenses o alguien le había dicho a los padres de mi amiga, ya sabes, ella es estadounidense. Y la hermana gemela idéntica de Cristina, ella me mandó un mensaje cuando vio en mis redes sociales que ya habían salido. Ella no tenía idea y eso también significaba que sus padres no tenían idea. Así que ya sabes, en general es complicado, pero para mí y la familia de Cristina ha sido especialmente doloroso. Tal,
¿Qué mensaje crees entonces que esta liberación envía a futuros terroristas y también a las familias de las víctimas del terrorismo, como la tuya y la de Cristina? Mira, todos somos israelíes, ¿verdad? Así que, y aquí tenemos una forma de vida mucho más compleja y no es lineal. Vivimos en tensión, tensiones filosóficas. Así que incluso desde la Biblia, cuando dice que hay un tiempo para la alegría y un tiempo para llorar, este es ese momento. Lloramos y estamos felices a la vez, así que debemos manejar esa tensión. Entonces, ¿qué mensaje envía eso? Quiero decir, tenemos que entender, porque los propios terroristas dicen, ¿verdad que van a Samco a asesinar de nuevo? Las mismas personas felices por el regreso de los rehenes, yo estuve ahí llorando, estaba tan feliz. Pero tenemos que ser realistas sobre esto y entender que algunos de nosotros que estamos celebrando seremos asesinados por estos terroristas. No creo que debamos negociar con terroristas nunca. Y me encontré preguntándome, ¿cómo demonios llegamos a esta situación? Luchamos una guerra muy, muy sangrienta y difícil. ¿Y llegamos al final? Ahora dicen, oh, vamos a liberar a los terroristas. Ahora, en realidad no creo que la culpa sea de nuestro primer ministro o del presidente Trump. Donde sí pongo la culpa es en los gobiernos occidentales y en los medios occidentales. Y te voy a decir por qué. Si recuerdas, el 7 de octubre hubo mucha solidaridad y proyectaban banderas de Israel en edificios públicos por toda Europa, Australia y Canadá. Y eso es lo que llamamos una ventana de tiempo en Israel. A la gente le conmueven los judíos muertos y se vuelven sentimentales cuando los asesinan, pero esa ventana de tiempo se cerró prácticamente unos días después y lo que hicieron los medios, y me refiero a la extrema izquierda, la British Broadcasting Corporation, que es portavoz de Hamas, Sky News de extrema izquierda y Cable News Network de extrema izquierda, y deberíamos llamarlos así, es que empezaron a entrevistar y dar espacio a la otra parte, whataboutisms, y luego tomaron su información únicamente de Hamas cuando la gente muere en Gaza, y así estaban propagando mentiras. Tuvieron este abandono moral hacia Israel, que estaba librando una guerra sumamente justa. ¿Sabes lo que hicieron, lo que estos salvajes hicieron el 7 de octubre? Cruzaron y pisotearon como si fuera una línea divina trazada en la arena. Y la política del gobierno es indignante, simplemente indignante. Ambigüedad, Palestina libre, permitir marchas y luego, al final, una declaración bárbara de un Estado de Palestina. Y yo culpo a los medios. Muchas gracias. Lamento mucho que tengamos que salir a un corte, pero